bienvenidas al 5º episodio de este podcast maravilloso, Entrega Impacto. Quien les habla, Carolina Brito. Y yo junto a Carito, María Paulina Romo. Desde Impacto y Grupo Entregas tuvimos esta iniciativa de tener un espacio, creo que uno, más relajado, 2, dar buenas noticias, 3, conocer a los agentes de cambio tan maravillosos que tenemos en el Ecuador, ¿verdad, mi Paula? Y yo creería que más allá del rol, ¿no? De conocerles un poco más quién es el ser humano que está tras de esa posición. Sí, así que bienvenidos, espero que lo disfruten. Hoy tenemos un invitado de alto nivel, no solo por su cargo, sino por la gran persona que es. Así que bienvenido, Federico. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Placer estar aquí con ustedes y acompañarlas en esta nueva idea de un podcast que creo que es cómo acercar lo que hacen las personas o las agencias a la vida cotidiana, a las personas que nos escuchen. Hermoso, hermoso. Federico lidera ACNUR en Venezuela, en Ecuador. Ya yo estoy yéndome para allá al tema. Y la verdad es que he tenido la oportunidad de poder trabajar de la mano con Federico. Aparte de Impacto, estoy liderando la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana, que básicamente se formó gracias al gran trabajo del equipo de ACNUR. Y definitivamente creo que más allá del rol y del cargo, creo que es muy valioso conocer quién es Federico. Entonces, el cargo que creo que es súper importante, pero aparte de eso, ¿quién es Federico? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Una pregunta de psicoanálisis casi. Para los argentinos el psicoanálisis es algo bien común. Sí, así importante. Que empiezo diciendo soy argentino. Y quizás eso... Esa me gustó. Mira, quizás eso es un vínculo que me acerca tanto al tema de la movilidad humana. La Argentina es un país que ha tenido una historia muy, muy marcada y hasta relativamente reciente de movilidad humana, y creo que en eso se asemeja mucho a tu querida Venezuela, ¿no? Han sido históricamente los dos países en América Latina que más personas recibieron, particularmente de Europa, y tuve la oportunidad de estar o ser director en migraciones en la Argentina durante varios años, y entre otras cosas tuve la posibilidad de gestionar lo que hoy es el Museo de la Inmigración en Buenos Aires, en Argentina. Y dentro de eso, en algunos estudios y sobre todo los censos, el último censo, o mejor dicho, no el último, el primer censo, en 1914, en la Argentina indicaba que el 30% de la población había nacido en el extranjero. 30%. Y en la ciudad de Buenos Aires, la capital, el 50% de la población era extranjera. Imagínate una capital donde la mitad de las personas habían nacido en el extranjero. Y cada una con idiomas diferentes, porque hablamos de la gran inmigración europea, ¿no? Claro. Donde América recibió a millones y millones de personas. Se estima que entre 1820 y 1920 se fueron cerca de 60 millones de personas de Europa. Y América fue el principal receptor. Entonces, creo que todavía tenemos muy marcada esa impronta migrante, esa impronta de personas que venían. Y claro, no quiero entrar ya directamente en el tema, pero hablamos de migrantes europeos, pero en esa época, si tuviésemos la normativa actual, la gran mayoría serían refugiados, personas que escapaban de la guerra, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de las revoluciones que se dieron en distintos países. Entonces, siento que de alguna manera la vida me fue llevando a poder trabajar en temas de migraciones y de refugio. Hace 30 años empecé, en el año 95, el tiempo pasa y vuela. Empecé a trabajar en la Dirección Nacional de Migraciones y después de muchos años empecé a trabajar en lo que es el tema donde estoy actualmente trabajando, que es refugiados, que es una forma de movilidad humana. Y quizás pensando incluso a nivel familiar, yo tengo mis hijos que viven en el extranjero. Como hoy les comentaba, uno vive en Holanda o Países Bajos, otro en Inglaterra, está estudiando. Tengo una hermana que vive en Italia, mis padres en Argentina, yo estoy en Ecuador.
Mi mujer, cuando trabajaba en Buenos Aires, trabajaba en un hospital que era el Hospital Alemán, creado por la comunidad alemana. Así que estoy siempre muy vinculado al tema de movilidad. Y bueno, creo que eso es parte de lo que uno trae cuando trabaja, ¿no? Esa pasión por lo que hace muchas veces está vinculado a sus orígenes. Y a veces, sin darnos cuenta, nos terminan llevando a también ese origen, llevarlo a la práctica de la profesión. Y yo solamente para complementar la pregunta de Carito, porque creo que muchas veces la movilidad humana es vista como un problema, ¿no? Entonces, y yo creo que en estas 2 décadas o 3 que has tenido la oportunidad de estar cercano y de vivir de cerca tu propia historia y este camino que has tenido, ¿en qué momento conectas con, más allá de la crisis, con estas nuevas oportunidades de transformar sociedades? Porque yo creo que el hecho de recepción o de migrar, finalmente lo que trae es ese enriquecimiento de esa cultura y lo que puede aportar esos países vecinos que finalmente llegan de pronto con una situación muy vulnerable, pero que están comiéndose el mundo porque por supuesto vienen con una maleta bajo la manga y sin ninguna esperanza, pero al mismo tiempo creo que inyectan ese ánimo del bien mayor por el trabajo, por el bienestar, por salir adelante, que muchas veces las culturas que están o que somos receptoras eventualmente, estamos en un punto de comodidad. Entonces, ¿cómo puedes resumir esa gran oportunidad que también hay tras la movilidad sin verla como esa gran crisis que llega a los países, sino cómo le transformamos en esas nuevas oportunidades de transformación hacia la sociedad que recibe? Mira, Paulina, ahí creo que hay varias aristas. Primero, vivimos en un mundo cada vez más globalizado. La realidad es que, si bien tenemos a veces sub y bajas en el andar de la historia, creo que vamos necesariamente a ser cada vez más globalizados. El transporte, la comunicación, la tecnología nos van empujando a esa globalización. Y dentro de esa globalización, por supuesto, la movilidad es parte de ello. Y creo que efectivamente, como decís, trae muchísimas oportunidades. De vuelta, quizás volviendo a cuando hablábamos de la gran oleada migratoria europea, porque claro, si hablamos de 1 año, 3 años, 5 años, hablamos de muy corto plazo. La historia se ve en periodos más grandes, pero efectivamente transformaron América de una manera radical y completa. Y esas personas que vinieron trajeron cultura, trajeron arte, trajeron nuevas formas de pensar, trajeron oficios. Gastronomía. Total, gastronomía. Es parte de lo que hoy somos y vivimos en las Américas en general. Y tampoco hay que idealizarla. No es que venían las personas más formadas, venían los que no tenían para comer. Pero no significa eso que no traigas tu cultura, que traigas ahí un bagaje de conocimientos enormes. Entonces yo creo que en general la movilidad de personas llevan consigo el cambio, traen cambio. Porque, como vos decís, a veces nos sacan nuestras formas de nuestro confort en donde estamos, a veces nos interpelan, nos obligan a repensar políticas públicas o cultura de distinta forma. Y creo que en los últimos años, en particular aquí en las Américas, el impacto gigantesco del éxodo venezolano, que podríamos decir, de millones de personas que salían de su país, es una buena forma de verlo. En muchos de nuestros países, cuando recibimos a la cantidad de venezolanos que salieron buscando protección o buscando oportunidades, nos encontramos no solamente con esa persona que necesitaba su documentación, nos encontramos con esa persona. Y esa persona lleva esa riqueza que tiene el venezolano, esa actitud de vida que realmente, a pesar de estar viviendo situaciones tremendas, lo ves con una energía, con una expresividad que en muchos países hacía rato que no veíamos, y con un entusiasmo por hacer, y también con
con una necesidad de hacer. Y esa necesidad luego se traslada al trabajo, a los vínculos sociales, a la cultura. Cuántos países se han enriquecido de los músicos venezolanos que salieron del sistema de orquestas populares, juveniles, y que hoy han conformado nuevas orquestas en lugares donde están y que han sorprendido a muchos y que han incluso en varios países empezado a ver cómo no podemos replicar ese esquema que genera que gente que no tenía muchos recursos terminan siendo maravillosos músicos. Entonces creo que atrás de la movilidad hay efectivamente oportunidades, hay diversidad. La diversidad es clave para la competitividad, ¿no? Y ustedes que están en el mundo empresarial, el poder pensar de una manera diferente o hacer las cosas de una manera diferente puede generar competitividad y esa competitividad ser además un buen negocio. Entonces, efectivamente creo que pueden traer oportunidades, pero eso está también de la mano o vinculado a políticas públicas. Si a esas personas que llegan, por ejemplo, que son profesionales, le ponemos límites para que puedan revalidar sus títulos, bueno, entonces limitamos esas oportunidades. Si por el contrario facilitamos que esas personas que son profesionales, que se capacitaron en su país y que tú lo que estás recibiendo es la riqueza de ya la parte productiva sin haber invertido, entonces facilitas el acceso a su reconocimiento de título. Bueno, entonces la política pública ayuda a que esas oportunidades se conviertan efectivamente, no queden una potencialidad, sino se convierten en una realidad. Si a través de las políticas públicas permitís el acceso a documentación de las personas que llegan aquí de otros países y que tienen ganas de hacer, ganas de emprender, ganas de trabajar, bueno, les facilitas esa vinculación con el trabajo. Si tú quieres trabajar formalmente y no estás documentado, no vas a poder trabajar formalmente. Si tú quieres emprender y no estás documentado, vas a tener dificultades para sacar tu RUC, para un montón, para sacar un crédito, etc. Entonces, si la política pública acompaña, pueden transformar esas oportunidades en realidades y en cambios. Por eso es tan importante tener políticas públicas que sean inteligentes y que sean realistas. Y creo que América Latina ha tenido un desafío gigantesco en estos años. En algunos se han implementado políticas mejores que en otros. En general ha habido cierta generosidad, debo decir, pero con muchas limitaciones también, ¿no? Pero nuevamente, siendo oportunidades, creo que ahí es como mezclar las capacidades y los talentos que traen las personas que llegan de otros lugares del mundo con una política pública que acompañe. A veces, aquí, por ejemplo, en el caso de Ecuador, se estima que la población extranjera representan cerca del 3.5% de la población, 3.5%. Muchos son venezolanos, muchos colombianos y después de otras nacionalidades. Y cuando hablas del número, por ahí si hablas del número en abstracto, decir, bueno, tenés 550.000 personas, 600.000 personas, es una cosa. Si hablas del porcentaje, si lo comparás con países desarrollados, el porcentaje es súper bajo. En Estados Unidos se estima que el 16% son personas extranjeras. En España, el 17% actualmente se habla. En Canadá, el 21% son personas extranjeras. En Australia, el 27%. En Suiza, casi el 30% de personas extranjeras. Y acá hablamos del 3%. Entonces, no es una crisis en realidad, sino es si hacemos políticas inteligentes y logramos integrar adecuadamente a esas personas que llegan, entonces podremos tener cambiar ese potencial por la realidad de tener un impacto muy positivo. Creo que eso es algo importante a tener en cuenta aquí, porque a veces parece que son números inmanejables. Cuando lo comparás a nivel de los países más desarrollados, aún con políticas restrictivas, el porcentaje es súper bajo. Entonces hay mucho por hacer y hay mucho por pensar y repensar políticas públicas. No hay una respuesta única que se adecúa a todos los países. Cada país tiene que buscar su propia receta, pero creo que si le encontramos una buena receta, todas esas personas que llegaron en búsqueda de protección y en búsqueda de reiniciar sus vidas pueden ser un enorme aporte para el Ecuador y para América Latina en general.
Y definitivamente creo que también comunicar más, fíjate los datos tan importantes que estás diciendo, que recibir profesionales de otros países, la verdad es que es un súper ganar para una nación, porque no invertiste en esa educación y recibes lo mejor. Entonces creo que también acompañar de temas comunicacionales, educar, ¿verdad?, a la población para que se entienda mucho más qué es la migración, qué es la movilidad humana. Y creo que para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿cómo definirías tú el concepto de movilidad humana y cómo se diferencia a lo mejor de ese tradicional migración? Al principio del podcast empezaste a decir, esto es un tipo de movilidad humana. Entonces, cuéntanos un poquito cómo son esas definiciones, cómo es lo más respetuoso llamarlos, porque creo que aquí también hay un tema de conocimiento, o desconocimiento sobre... Mira, sí, creo bien importante eso que preguntás, Caro. La movilidad humana es como el paraguas, ¿no? Es decir, dentro de movilidad humana es todas personas que se trasladan de un lugar a otro y que pueden ser distintos tipos de movilidades. Internacional, si cruzas una frontera de un país y vas hacia otro. Interna, si la frontera que cruzas es administrativa, es decir, si vas de una ciudad a otra, una provincia a otra dentro de un mismo país, sería un tema de movilidad humana interna dentro del propio país. Puede ser regional, puede ser por distintos motivos, pueden ser movilidad que sea forzosa, si es que lo haces porque no tienes opción, o puede ser voluntaria, cuando tú eliges ir a otro lugar porque puedes conseguir un mejor puesto de trabajo, porque quieres juntarte con tu pareja, y puede ser por distintos motivos, ¿no? Entonces, la movilidad es como el gran paraguas cuando hablamos de desplazamiento de personas, y luego quizás las tipologías más específicas hablamos de migrante cuando ese desplazamiento es voluntario, cuando tú sales de tu país en búsqueda de oportunidades de manera temporal o permanente, pero lo haces teniendo la protección de tu estado atrás. Es decir, puedes, no sé, vas a Estados Unidos, por ejemplo, a estudiar una maestría o a hacer una carrera universitaria. Y eso es una migración temporal por estudio, por ejemplo. Y tienes atrás el respaldo de tu país, puedes ir al consulado a tramitar documentación. Si tienes un problema legal, tu país te respalda. Entonces ahí hay lo que llamamos desplazamientos voluntarios. Y luego están los forzosos, que también tienen como subtipologías. Es decir, puede ser desplazamiento forzoso cuando hay un desastre natural y no puedes quedarte en el lugar donde estás, entonces tienes que desplazarte. Algunos hablan de que el tráfico de migrantes es un desplazamiento forzoso, alguien que te lleva obligado a otro país, o la trata. Y lo que nosotros trabajamos en el ACNUR principalmente, que son los refugiados, que son personas que tienen que escapar de sus países para proteger su vida, su seguridad, su libertad, y que no tienen más opción que salir, cruzar la frontera para buscar la protección que no tienen en su propio país, o que es su propio gobierno el que los persigue. Esos son refugiados. Y ahí, entre las diferencias de migrante y refugiado, uno elige, el otro no elige salir. Uno lo hace quizás para mejorar sus condiciones de vida, el otro lo hace para proteger su vida o la de sus familias. Uno tiene el apoyo de su propio gobierno, el otro, por el contrario, no puede acercarse a su gobierno. Entonces, las causas que dan lugar a ese desplazamiento son diferentes, y en base a eso hay también marcos jurídicos diferentes. Porque también atrás de esto hay como una evolución en lo que es la comunidad internacional en términos de protección de derechos. Cuando hablamos de refugiados, es decir, personas que salen de su país para proteger su vida, su seguridad o su libertad, hablamos de una parte que es muy histórica, ¿no? En la antigüedad estaban las iglesias, los lugares sacros, que eran espacios en donde las personas podían estar y no podían ser perseguidas por su religión, perseguidas. Como un sagrado, digamos. El santuario, que a veces le decíamos, sí. ¿No? Entonces ahí tienes parte del origen histórico. Hablamos del tiempo de Grecia, de Roma, de tantos siglos atrás, en donde ya se empezaba a ver que para ciertos perseguidos habían lugares que eran santuarios. Luego, quizás en lo más reciente, la Segunda Guerra Mundial fue un
un punto de inflexión gigantesco. Fue la guerra fratricida más grande de la historia de la humanidad. Se habla de más de 20 millones de personas muertas y ni hablar de personas heridas y desplazadas entre países. Y si bien ya existían algunos marcos específicos para darle protección a personas que eran perseguidas, ahí fue como una reunión de las grandes potencias donde dijeron, bueno, tenemos que encontrar una solución a esto. ¿Qué hacemos con las personas legal, exacto, que no pueden tener la protección en su propio país? Porque obviamente la responsabilidad primaria está en que quien te protege es tu gobierno, ¿no? El lugar donde has nacido, te has criado, donde tienes un vínculo jurídico. Pero aquí es lo contrario. Aquí es tu gobierno o tu país o ese estado te está persiguiendo y entonces tienes que ir a otro lugar buscando esa protección. Quizás es volver hacia atrás, es pensar que es protección, ¿no? Porque, y siempre lo trato de yo asimilar a algo muy, muy, muy propio. Es decir, ¿cómo proteges a tu hijo? Bueno, le buscas dar seguridad, ¿no? Es decir, cuando hablas de proteger lo quiero acogerlo, quiero evitar de que pueda tener un daño. Bueno, y la protección internacional va por ahí, es mecanismos que puedan brindarle protección o seguridad física, legal, económica a una persona que en su país no la ha tenido y que al contrario, que ha tenido que salir. Entonces, ahí te diría, hay distintas tipologías. Finalmente son personas que por distintos motivos tienen que salir de sus países. En el caso de ACNUR y en el caso de refugiados es por temas de protección de su vida, seguridad y libertad. Y luego hay distintas como convenciones, unas que son globales, otras que son regionales, que amplían o no esa protección. Pero sí importante quizás destacar de que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho al asilo es un derecho humano. O sea, no es solamente un Estado que diga, bueno, me desperté, o un gobernante diga, me desperté de un humor y le voy a dar protección a las personas. Es una obligación moral y jurídica. Y hay convenios internacionales, convenciones como la Convención de Ginebra, que obliga a los Estados a brindar esa protección. Es una obligación de los Estados brindar esa protección. Claro, el cómo hacerla y hasta dónde llega esa protección es parte quizás de las discusiones. Sí, y un poco más allá de la protección, ¿no? Porque finalmente puede haber un proceso legal que cubre a la persona. Pero los estados o las personas se van a mantener si económicamente pueden salir adelante, ¿no? Y creo que ahí es fundamental y creo que lo hemos vivido tanto Impacto como Grupo Entregas en esa alianza con los organismos internacionales que están tras de esto como el ACNUR, el sector público, ¿no? Porque es la normativa, cómo te dejas guiar también por el sector privado. Y el sector privado que pasa a tener un papel, yo creo, fundamental, ya no solo de mirar que las cosas pasen o mirar esa crisis, sino cómo te conviertes en un actor propositivo de generar estas oportunidades de la mano con el ACNUR, por ejemplo, en este caso, porque creo que hay mucho temor, ¿no? Hay mucho temor del lado del sector privado y no por no apoyar, sino por ese desconocimiento que tú lo cuentas de una normativa así como un historiador, pero que para el sector privado es un mundo totalmente desconocido. Y aquí quiero preguntarte sobre esas alianzas que son fundamentales, que nos gustan hablar muchísimo alrededor de este podcast, porque creo que queremos, a través de estas conversaciones y estas entrevistas con actores que mueven la aguja en el propósito, es cómo encontrar, y sobre todo a ese sector privado que está dudando todavía, cómo estas alianzas y cómo esta colaboración de manera conjunta, el ACNUR, el sector privado, el sector público, encuentran esa sinergia, ¿no? Hasta visibilizar esas iniciativas que las hacen potentes y que hacen que sintamos un ganar-ganar como sociedad, como sector privado y, por supuesto, ustedes como organización internacional que está apoyando a estas personas en condición de movilidad, que finalmente son seres humanos que quieren aportar a la sociedad que llega. Paulina Cruz, ya sos una experta en el tema por cómo hacer las preguntas, pero creo que es bien interesante. En ACNUR hablamos del Whole of Society Approach, ¿no? Un enfoque basado en la sociedad en general. Y esto tiene que ver como
yo creo que hay como distintas capas en cómo trabajar con personas que se desplazan. Una es la primera parte, es como la más humanitaria. Es decir, personas que llegan, que no tienen eventualmente para comer, para dormir, no tienen información, no saben dónde ir. Entonces poder estar en frontera, poder asistirlos, asesorarlos, informarlos, brindarles un albergue de emergencia inicial, una comida, información de dónde inscribir a sus hijos en la escuela, etc. Esa es como la primera instancia muy, muy rápida y que también está atada, por supuesto, a temas de derechos de los gobiernos, que tienen también la obligación de darle acceso a esas personas al territorio, en el caso de refugiados, porque están escapando para proteger su vida y si no pueden ingresar, directamente no tienen ninguna chance. Pero hay una primera parte que es humanitaria, quizás una segunda que tiene que ver más con cuestiones legales, cómo acceder a documentación. ¿Y por qué es importante? Porque de vuelta hablas de personas que han tenido un trayecto bien complicado, una vida bien dura, y no tener documentación implica una enorme inestabilidad. No sabes qué te puede pasar mañana, no sabes, sales a la calle y te detienen en un operativo y te pueden deportar del país. Entonces, esa estabilidad es bien importante y por eso el acceso al sistema de asilo, el acceso a la regularización migratoria, el acceso a un documento es fundamental porque además el documento te da acceso también efectivo a derechos, ¿no? Uno puede decir, bueno, la ley dice que cualquier persona puede inscribir a sus hijos aún si está indocumentada. Sí, eso es en la teoría. En la práctica es que el sistema necesita un documento, es que para recibirte y darte un título necesita un documento, para comprar, claro, para comprar un chip para el teléfono necesita un documento. Para abrirte una cuenta corriente. Para abrir una cuenta corriente. Entonces, bien importante. Y luego es la parte de integración, porque tú puedes llegar al país, tener tu documento, pero si no te integras, si no consigues un trabajo, si no puedes emprender, no es sostenible, no puedes vivir finalmente. Entonces, ahí la parte de trabajar a nivel comunitario, de comunicar efectivamente sobre qué uno puede hacer para apoyar o para acompañar procesos de personas que llegan al país y cómo trabajar con el sector privado, es clave, es fundamental. Te diría que lo sostenible es esa parte. La primera parte es como la preparación. Si tienes hambre, no tienes dónde dormir, no puedes ni pensar en otra cosa. Pero si logras solucionar esa parte, si logras solucionar la parte de documentación, es bien importante, pero luego es, ¿y ahora cómo sigue mi vida? ¿Cómo la reconstruyo? ¿No? Y en eso es donde el sector privado tiene un rol protagónico, porque, y lo hemos hablado muchas veces, son el sector privado, son los empresarios, son los emprendedores los que entienden dónde puede haber oportunidades, los que pueden ilustrarnos sobre qué perfiles se requiere, sobre quienes nos pueden decir dónde hay obstáculos o cuellos de botellas, o también los que nos pueden decir que no comprenden bien cómo aplicar esta legislación o cuáles son los problemas que tienen en caso de contratar, por ejemplo, una persona refugiada. Entonces, ahí de nuestro lado, y ha habido mucho aprendizaje y mucho con ustedes, sí, de escucharlas y de decir, ok, ¿cómo hacemos para darle una oportunidad a personas que han llegado y que están en situación súper vulnerable? Mujeres, madres de familia que eventualmente no han podido revalidar sus títulos o no pueden acreditar las competencias que tienen porque han trabajado en otro país y nadie reconoce esas competencias y entonces insertarse en el mercado es difícil, o que quieren emprender porque tienen sus capacidades pero desconocen la legislación, el entorno económico, cómo se da, y a veces uno lo minimiza porque inconscientemente quienes vivimos en nuestro propio país tenés la información porque la has vivido, claro, y si la quieres buscar la puedes encontrar más fácil y tienes redes que si no, dónde consultar, pero aquel que llega de otros lugares, esa información no la tiene, esas redes no existen, ese conocimiento del cómo hacer en cada país no está, y cada uno de esos obstáculos parece insalvable. Y por eso también a veces la información o la formación es súper importante, porque desde la más básica a las más sofisticadas te van abriendo puertas. Las puertas no es que se abren de golpe, ni una tras otra, es empujar para que se abran, ¿no? Y ustedes que han emprendido lo saben muy bien.
pero si no tienes ese mínimo de apoyo, se te hace una misión imposible. Entonces, con el sector privado, para nosotros es clave, primero, para identificar dónde hay oportunidades, porque primero nosotros no tenemos expertise en temas económicos o de negocios, aprendemos, pero en ese aprendizaje, cuando, por ejemplo, queremos trabajar con personas desplazadas forzosas, con personas refugiadas o con personas migrantes, y queremos ver dónde dar una formación o qué tipo de formación, lo que nosotros queremos no es la formación per se, es el impacto de esa formación. Entonces, lo que hemos aprendido es no hagamos una formación típica porque económicamente tenga mucho impacto, sino cuál es la que tiene un resultado que va a ser inserción laboral después. Y sobre eso y sobre eso los escuchamos ustedes, y sobre eso estamos trabajando, por ejemplo, en temas de formación dual, para que parte de esa formación pueda ser en empresas que tienen intención de cubrir un puesto de trabajo que requiere tales perfiles. Entonces, identificar esos perfiles, capacitarlos en esos perfiles y que lo hagan en la empresa, bueno, el índice de empleabilidad luego es enorme. Nosotros iniciamos, por ejemplo, este tema de formación dual como una cuestión de formación, no de empleabilidad. Y termina siendo de empleabilidad. Es decir, finalmente vimos que era, sí, claro, más costoso, pero con muchos mejores resultados que una formación en sí. Entonces, tratar de escuchar a las cámaras sobre dónde hay oportunidades, sobre qué perfiles requiere la industria, eso nos nutre para poder tener un impacto. Claro, por lo menos para un sector, debo decir, de las personas que llegan. Hay personas que no van a cumplir con ese perfil. Entonces, en esos casos tratamos de trabajar más con temas de emprendimientos, pero también ahí, con el sector privado, el apoyo, el mentoring, el que nos ayuden a poder explicarles a esas personas el cómo hacerlo mejor, también es clave, porque si esa persona puede ser buenísima haciendo pequeños, pero si no tiene un mínimo de educación financiera, no va a sobrevivir, porque va a gastar más de lo que recibe, no va a tener una planificación que le permita crecer, va a quedarse en temas de supervivencia. Entonces, poder tener una educación financiera, poder generar un plan de negocios, aunque sea básico, que le permita comprender cómo avanzar, también es súper importante. Y para eso, de vuelta, sector privado. También políticas públicas, de nuevo, porque ahí es el equilibrio y las conexiones que tienen que haber. Si no trabajamos con el sector público también, por ejemplo, para que esas personas puedan acceder a ferias, y bueno, no van a tener al inicio formas de cómo comercializar sus productos. Entonces, el juntarnos con con los gobiernos locales y decirle, miren, estamos trabajando y hemos apoyado a estas personas y tienen este producto que lo hemos ido mejorando, pero necesitan ahora comercializarlo, ayúdennos en ese aspecto. El sector privado, las cámaras, es decir, bueno, hagamos una feria de emprendimiento con las cámaras y ver si pueden convertirse en parte de la cadena de valor para empresas más grandes o supermercados o negocios o bodegas, etc. Entonces, el trabajar para nosotros con el sector privado es clave. Te diría que además en el caso de Ecuador ya tenemos cerca de 230 empresas que son parte de empresas con refugiados y ustedes son parte de esas empresas o empresas que no discriminan, empresas inclusivas. Ha sido un cambio súper importante y no muchos países tienen un ecosistema empresarial tan abierto para incluir a personas en movilidad humana. Y lo digo porque además el contexto es parte de la realidad. No es que estamos económicamente en una situación de bonanza, sino que ha sido años súper complicados. Creo que desde la pandemia en adelante, y ustedes conocen mejor, la economía le ha costado salir adelante, todavía cuesta mucho, y entonces eso muchas veces limita las buenas intenciones que puede haber del sector privado. Lo que nosotros decimos es que no es... La solidaridad juega un rol, no digo que no, pero no es solo solidaridad. Creemos que las personas en movilidad humana tienen muchos talentos y que si le damos la oportunidad pueden ser un buen beneficio también desde el punto de vista económico, porque tienen menos rotación, porque tienen más compromiso en general con quienes le dan una oportunidad, porque además tienen talentos y simplemente hay que identificar qué talentos pueden ir para cada empresa, porque además pueden traer diversidad, esto que hablamos, una forma de ser diferente,
Y ahí creo que hay un ganar-ganar con el sector privado. Pero es algo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir convenciendo, que tenemos que seguir explicando. Hace poquito estuve en unas reuniones que realiza Vistazo sobre el panorama económico. Y fue raro porque eran todos economistas y no sé qué, y yo ahí. Fue un poco la parte social dando la cara y humanitaria, por la exacto. Pero era interesante porque los que escuchaban eran casi todos vinculados al sector privado. Entonces era un poco abrir la puerta para decir, miren, acá hay una pequeña oportunidad que también tiene que ver con solidaridad, en el sentido de abrir la puerta a gente que si no le abren las puertas les cuesta conseguir esas oportunidades, pero que además si le abren y le dan esa oportunidad puede ser muy beneficioso para las empresas o para quienes emprendan. Entonces creo que ahí hay un nicho bien interesante y un punto bien válido para trabajar con el sector privado y ver de qué manera. Pero ustedes ahí me podrán orientar mucho mejor que yo a ustedes sobre cómo trabajar juntos y tener un impacto en personas que se desplazan. Sí, súper de acuerdo. Y creo que es importantísimo contarle a nuestra comunidad que desde ACNUR existe una certificación de empresas inclusivas, que era lo que estaba hablando Federico, en donde nos ayuda a las empresas privadas a Totalmente visibilizar las oportunidades, avalar que efectivamente tenemos procesos responsables, que tenemos equipos diversos de otras nacionalidades. Entonces creo que eso definitivamente es una súper iniciativa y un muy buen proyecto. Nosotros ya creo que tercer año vamos certificados y la verdad es que ha sido un antes y un después porque te ayuda a medir en dónde estás y a dónde quieres llegar. Y quiero también contar otra iniciativa con la que estamos trabajando en ACNUR, que es estas ruedas de negocio, y es llevar a estos emprendedores migrantes a conexión a mercado, porque lo que hablas no es sostenible simplemente que vendan ciertas cosas, sino que adquieran estas habilidades para vender. Y creo que, y Pauli no me dejará mentir en esto, cuando trabajamos con población vulnerable, empezamos a ver cosas que normalmente no vemos, entendemos que a lo mejor vivimos en unos privilegios que los normalizábamos, y creo que esto cambia muchísimo la manera de cómo pensamos, de cómo actuamos. Y la verdad es que mi pregunta, conectando con el psicoanálisis, es cómo sientes que este trabajo ha influido en tu liderazgo, porque yo particularmente siento que cada vez, primero no soy la misma de ayer, pero cuando trabajo con población que tienen otras necesidades, que tienen otras, wow, se me despiertan como nuevas casillas en el cerebro y empiezo a ver la vida diferente. Entonces, ¿cómo lo has vivido? Creo que, mira, uno de los impactos creo que ha sido a nivel personal. Mi mujer me decía que yo era frigidaire, era súper frío. Y creo que eso ha sido un cambio brusco. El contacto con las personas me ha hecho mucho más empático. Y creo que diría hasta llorón, ¿no? Porque las situaciones que viven muchas personas son realmente dramáticas, son brutales. Y eso difícil mantener una coraza. Eso te diría que es un impacto desde lo personal muy fuerte. Quizás la salida de venezolanos ha sido uno de esos impactos más fuertes, pues ha sido brutal. Hablamos de millones de personas que han salido en poco tiempo y quizás por esta vinculación con la historia, siempre me ha gustado la historia, en donde asimilábamos mucho la Argentina con Venezuela en algunas cuestiones, entre ellos el tema de la inmigración, pero también el tema de una clase media muy fuerte en América Latina y que quizás que se desarrolló antes que en otros países, por un desarrollo económico temprano, que después, lamentablemente, en nuestro caso fue un retroceso, pero inicialmente. Y muchas de esas personas que veía salir era esa clase media. Y uno se sentía identificado. Era como que a mí me estuviese pasando eso. A mí y a tantas otras personas, digo. Pero creo que eso fue un impacto
que me ha roto esa coraza quizás de distancia y me ha hecho ser más empático con la gente y también con los colegas a nivel laboral. Creo que ese es un punto importante. El trabajo social en general te impacta y te llega y te marca y te hace ir cambiando. Y te hace ver, cuando uno ve en el trabajo social, muchas comunidades cómo trabajan en conjunto para encontrar respuestas ante problemas que son casi insolucionables, ¿no? Económicos, sociales, de seguridad, de todo tipo. Bueno, quizás también despierta en mí el tema del trabajo en equipo, de que trabajando en equipo se pueden lograr cosas que al inicio parecen imposibles. Entonces creo que ahí hay quizás dos puntos que me han hecho ir, no sé, madurando, mejorando, creciendo, o por lo menos evolucionando, y que están marcados sobre todo con el trabajo cotidiano con las personas y con comunidades en situaciones bien vulnerables. Sí, y quiero tomar como el punto que decías de sentirte uno más y lo que te sensibiliza, porque creo que algo que nos pasa al sector privado, solamente para dejarlo en la invitación, también cuando abres ese camino a inclusión, pasa mucho que te comienzas a dar cuenta de la problemática de empleabilidad que hay dentro del país. En nuestro caso, que trabajamos muy de cerca con la Escuela de Courier de manera conjunta con el ACNUR y ahora con Discapacidad Inclusive, te das cuenta que la problemática iba más allá de la movilidad, ¿no es cierto? La problemática estaba en que había un oficio que se centra alrededor de un courier, del oficio de courier, y que este oficio no había sido amparado ni formalizado por ninguna academia. ¿Por qué? Porque esto viene de la historia, ¿no? Desde el maratón o desde los correos que corríamos por entregar una carta de un lado al otro lado, y que finalmente pasó a ser un oficio extremadamente simple para el que lo ve de lejos y extremadamente estratégico para los que estamos dentro de ese core de negocio, ¿no? Entonces, cuando comienzan a juntarse estas dos sensibilidades, la que abres el camino a oportunidades y que todo comienza por entender que hay una documentación que la gente de movilidad, por ejemplo, necesita, pero a la vez dices, pero tampoco tiene un ecuatoriano. Porque este oficio finalmente venía siendo informal de décadas, ¿no es cierto? Y ninguna persona que esté en ese oficio ha tenido la oportunidad de aprender sobre habilidades blandas, de aprender sobre finanzas, de aprender sobre la legislación. Entonces yo creo que también algo que les invito, esto es una invitación al sector privado, es que el momento que comienza a abrir este campo, también abre el campo resiliente, por supuesto, pero también parte de entender cuál es la problemática del negocio. Y con eso generas oportunidades, no solamente para movilidad, pero también la abres para movilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque sí es importante el balancear, ¿no es cierto? El conciliar la sociedad ecuatoriana que también es vulnerable en muchos de los aspectos, ¿no? Que estamos hablando de Ecuador, como tú decías, nos enfrentamos a una economía crítica, una problemática política inestable de muchos años, y cómo el sector privado también se ve en apertura, pero también en un balance de generación de oportunidades en general para la comunidad. Porque creo que ese es un poco algo que sí sentimos que suma y que también es del reto. Yo recuerdo alguna vez que comenzamos a contratar personas de movilidad humana y claro, los ecuatorianos también se rebelaban ante una oportunidad. ¿Y cómo balanceas o cuál puede ser el mensaje? Yo creo que ahí ha sido valiosísimo trabajar de la mano con un organismo que entiende y viene trabajando eso ya no solo desde Ecuador, porque muchas veces uno puede generar una crisis por ignorancia o por no poder manejar esas situaciones delicadas y no potencializar
lo que ahora es una fusión de varias culturas, ¿no? Tal cual. Mira, y quizás ahí me das la oportunidad también de comentar de que nuestra forma de trabajo es sobre todo comunitaria. Y cuando digo esto es cuando trabajamos con la comunidad y trabajamos, no sé, en brindar servicios contra la violencia de género o apoyar a niños para alejarlos de la violencia. Lo hacemos con toda la comunidad, no solamente con las personas refugiadas, sino con la comunidad básicamente ecuatoriana que los recibe y que en general están en situación vulnerable, similar a la que tienen las personas refugiadas que llegan al país. Y cuando trabajamos en temas de empleabilidad o emprendimiento, incluimos a personas ecuatorianas, porque no se trata de excluir, sino por el contrario de incluir. Y en eso, por eso para nosotros es bien importante el tema comunitario, para que tengan las mismas oportunidades los ecuatorianos y aquellas personas que llegan de otros países, para además conformar efectivamente una comunidad que incluya a aquellos que llegan, para generar esa cohesión social que es importante, e incluso a veces para que a través de la llegada de personas extranjeras puedan ver que puede haber un beneficio para esa comunidad. Y eso creo que es importante. Y finalmente, lo que hablamos al inicio, una persona cuando deja su país pierde redes de apoyo, pierde redes familiares, pierde redes de amigos. Y hay que reconstruirlo y eso se construye con esa comunidad. Entonces, en general, cuando trabajamos a nivel comunitario, vemos personas venezolanas, colombianas y de otros países que llegan acá con enormes necesidades, pero que se insertan en comunidades ecuatorianas que también tienen enormes necesidades. Y por eso es importante, si hacemos, no sé, un centro comunitario que sea para todos, si trabajamos en deportes para la integración, hacerlo con todos. Y creo que eso ha dado buenos resultados también y es razonable que así sea, porque es esa comunidad la que va a permitir que se puedan integrar. Yo siempre digo, el mejor escenario es una arepa con fritada y un chimichurri. Así que aquí creo que definitivamente el crear comunidad es maravillosa. Mi hijo, bebecito ecuatoriano, hoy se comía una arepa con majado de verde, entonces era como, Dios mío, este niño va a crecer, pero con su arepa con mote. Ecuatoriano-venezolano. Ecuatoriano-venezolano y ahí argentino, porque fue en un viaje de Argentina que decidió el venir a este mundo. Así que muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias, Pauli. Siempre es tan lindo poder conversar con ustedes, con gente real, con gente maravillosa. Yo creo que definitivamente somos parte del cambio. Y a pesar de que trabajemos en temas tan complicados, a veces puede que hayan días más difíciles que otros, pero creo que para mí lo importante es entender que algo estamos haciendo para ayudar a las diferentes comunidades, a nuestra población ecuatoriana, venezolana, argentina, colombiana, cubana. O sea, creo que es entender que la inclusión es algo maravilloso. El poder incluso hablar con palabras de muchos de nuestros países es maravilloso. Yo siempre digo, soy venezolana de nacimiento, ecuatoriana de corazón y de alma argentina, porque amo Argentina. Pero me encanta ir a Colombia, me encanta ir a Perú y creo que también es muy rico codearse de personas diferentes a nosotros. Entonces creo que este podcast lo traslada súper bien. Entonces ya para cerrar, me encantaría que nos dejaras un mensaje a las empresas privadas de cómo podemos seguir apoyando, aportando, abriéndonos más a causas como las de movilidad humana, que la verdad es que son una corresponsabilidad de todos, no es solo que si bien es cierto el tema de políticas públicas, por favor, eso hay que trabajarlo, impulsarlo. Pero desde nuestros roles, ¿qué crees tú que podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y yo solamente acotaría ahí a las palabras de Carito lo que siempre cerramos, ¿no? Como un vínculo, porque nosotros que venimos del sector privado,
y que tenemos directorios y que tenemos accionistas a los que nos debemos, también es cómo llevar ese mensaje de que también es un buen negocio, de que esto no es tan solo, y creo que siempre tratamos en este podcast, no solamente quedarnos de pronto en ese concepto muy etéreo del propósito, sino de ese propósito concreto que finalmente termina siendo un buen negocio. Y yo quiero cerrar con eso porque no quiero que se vea esta conversación tan solo con ese vínculo de solidaridad, como bien tú lo decías, ni de filantropía o de ayuda, porque muchas veces creo que no nos damos cuenta que ese camino también nos lleva al otro, que es un ganar-ganar entre las partes y un buen negocio, porque el momento que generas sociedades más prósperas y comienzas a construir abundancia, finalmente todos somos parte de ese ecosistema, ¿no? Uh-huh. No, mira, Pauli, creo que en tus propias palabras un poco lo decías, parte de algo donde se están moviendo muchas empresas es el propósito de la responsabilidad social o responsabilidad empresarial, ¿no? Que es básicamente reconocer que la empresa es parte de una comunidad y que claro, su rol es generar riqueza y está muy bien, pero de alguna manera esa riqueza, si no es compartida, finalmente uno no tiene ni siquiera clientes para poder ir generándola. Entonces, es un poco de volver a la comunidad o trabajar con la comunidad en ese propósito, en ese crecimiento. Y creo que ustedes son expertos en identificar oportunidades. Me parece que ahí es parte nuestra, parte también de la comunidad empresarial, de ver que hay oportunidades también en las personas que llegan desplazadas por distintos motivos, pero que no vienen solos, vienen con una mochila llena de capacidades y de experiencias. Si les abrimos la puerta, si le damos una oportunidad, estoy seguro de que eso van a mostrar ellos mismos que pueden ser un buen negocio. Eso que decías, la inclusión, es un buen negocio para la comunidad en general y en el caso de personas desplazadas es poder darles la oportunidad, porque al no tener esas redes, al no tener esos contactos, es difícil poder mostrarse, poder visibilizarlas. Nuestro rol está en eso, dar visibilidad, y el rol que queremos trabajar con ustedes es que abran la puerta a esa oportunidad y que estamos seguros que no se van a arrepentir. Los resultados que hemos tenido hasta ahora son excelentes y creo que trabajando con ustedes podemos mostrar más de esos resultados, de que esa oportunidad va a hacer que esas personas que se incluyen en esas empresas den un resultado muy positivo para la empresa como negocio también. Sí, yo creo que me quedo con eso porque uno tiene que quedarse con ese motor positivo de cambio y que finalmente toda crisis trae una oportunidad. Y creo que nos sentimos súper contentas de tener el privilegio de conocerte y tenerte en el programa hoy día, porque estoy segura que a muchos le abriste esa conciencia, pero también entender de dónde viene, porque eso es algo que nos cuestionamos muchas veces, porque por ese desconocimiento de no entender de dónde viene y cómo poder apoyar. Gracias. Perdón, ibas a decir. No, gracias de mi lado, gracias a ustedes, gracias por invitarme a este podcast, es un placer. Gracias, Pauli. Gracias a todos, Carito. gracias al equipo de Impacto y de Grupo Entregas. Esperamos en el siguiente episodio poderles traer buenas noticias, traer agentes de cambio, líderes, lideresas que están haciendo de nuestro Ecuador un Ecuador mejor. Así que gracias a la audiencia y nos vemos en un próximo capítulo. Buenas tardes. Chao, chao.